Estamos de regreso, estimados amigos televidentes. Seguimos en el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Nora Escobar, ¿cuáles fueron las experiencias que usted vivió, la lección de vida que le dejó pertenecer a este movimiento hippie al participar en estos conciertos, en los parques? ¿Qué pudo evidenciar de la gente? ¿Qué era lo que quería o qué era lo que reclamaba en la sociedad? Lo que nosotros reclamábamos en ese tiempo era la paz y la armonía entre todos los jóvenes. Y otra vez digo, el mensaje que queríamos decir a las personas es que somos diferentes, que nos acepten, que venimos aquí a cambiar el mundo, pero no a cambiar el mundo en una forma negativa, sino en una forma positiva. ¿Y por qué se reclamaban entonces? Estamos hablando de la época quizás de los 70s. Participaban de los conciertos en plazas abiertas o en parques. Iba mucha gente que dormía en carpas. Pero al esperar el concierto había sexo libre, había drogas, y entonces había un mundo también un poco que podría decirse que se estaba degenerando. ¿Por qué reclamar de esa forma? Bueno, ¿O era para llamar la atención quizás? Bueno, hay que ver los dos aspectos. El sexo... sí, exacto, no hay generación sin sexo. Siempre va a haber sexo, siempre va a haber el alcohol, siempre va a haber... Pero el sexo moderado, pero el sexo libre, intercambiar en pareja, tenerlo al aire libre. Me imagino que usted pasaba por ahí y veía una pareja de, lógico, en ese tiempo de novios, amigos, teniendo relaciones sexuales. Sí. Y eso era muy normal en ese entonces. En ese tiempo era muy normal y habían sus problemas también por las enfermedades venéreas, ¿no? Ahí mismo en los centros habían clínicas que te daban los preservativos para cuidarte de esas enfermedades. Había mucha gente que decía no al sexo porque querían excluirse para hacer su música nomás. No es que todo era degeneración. Y del otro lado, lo que reclamábamos era una paz al mundo, por las guerras que había, por todos los problemas que nosotros nos queríamos alejar de ese problema. Hubo muchas protestas para parar la guerra del Vietnam, hubo muchos problemas raciales, y nosotros peleábamos por esa justicia racial. Una de las figuras más grandes que yo me acuerdo que fue activista en ese tiempo fue Angela Davis, que ella peleaba por esa paz, que queríamos que no hubiera guerra, que no hubiera más derramamiento de sangre. Ahora esta juventud de ahora no les interesa. Eran irreverentes, pero sin embargo en esa época los rockeros, sí, o los que asistían a los conciertos de rock, a ver a sus artistas, a sus bandas legendarias, en ese entonces bandas muy importantes y reconocidas, consumían LSD, ácidos, marihuana y heroína. Esa era otra de las formas también de ser irreverentes, de reclamar, de rechazar un poco el sistema, el status quo de ese entonces, de aquella época. Era parte del sistema. Pero se consumía en las drogas la gente. Se consumía la droga, pero es como se consume el alcohol ahora en una manera moderada, digo yo, y a veces no moderada en las discotecas. La LSD, los ácidos que se consumían en ese tiempo, era algo para escuchar la música en una manera diferente. ¿Cuál era la forma diferente de escuchar un concierto de manera sobria y de escuchar un concierto utilizando LSD, heroína o marihuana? Ya. ¿Era distinto ver un concierto? Bueno, en heroína creo que no, pero en la marihuana y en lo que se dice los ácidos, te abría la mente. Podría ser parte de identificación. Si el guitarrista estaba tocando su música con el ácido, estas personas sentían esa música. Elevaba su virtuosismo el hombre. Exacto, estaban viviendo el momento con ellos. Era como una tercera dimensión, como eran las películas en tercera dimensión. Pero los hippies de la época eran prejuiciados, eran criticados, eran mal vistos. A nivel social, pero era gente un poco intelectual, lógico que de lectura, profesionales. La mayoría eran poetas. Gente que tenía un alto conocimiento, muy cabal. Muy intelectuales. Por eso eran los grupos que decidían los cambios que íbamos a hacer. Eran gente que tenía una inversión para hacer producciones de películas, como dice el amigo, de música, siempre buscando quién tocaba mejor para poder poner una propaganda para una televisión, para hacer un acto en una obra teatral. Siempre habían estas personas, estos productores. El famoso Gates era un genio en la computación. Y sin embargo estaba con nosotros, agentes de la FBI, policías, enfermeros.
no solamente era gente que iba a esos festivales a estar en una degeneración, eran personas intelectuales. Arquitecto Armando Zambrano, ¿de qué manera usted cree que el rock revolucionó el mundo? Bueno, como te decía hace un rato, el rock tiene su parte artística que es muy emocional. Es decir, nosotros como seres humanos, desde que nuestra mamá nos empieza a dar las primeras canciones de cuna, nuestro cerebro empieza a conectarse con la parte kinestésica, de construir, de elaborar una idea. Desde allí, que es la parte muy artística que crece en nosotros, esa voluntad artística, hasta que ya desarrollas tu intelecto y empiezas a escoger lo que te gusta, inclusive donde entra ya la parte musical o técnica, en el caso de algunos rockeros que optaron por hacerse músicos, por explorar más allá de claro. acá. Pero una cosa sí quiero estar claro, algo que me di cuenta desde que entré a la adolescencia, es que cuando adquieres tú una identidad con naturaleza fuerte, es indiscutible que crece tu carisma. ¿Ya? En la mayoría de los casos lo he visto. Y nosotros, que es lo mismo que le sucede a una mujer en los tiempos en que fue subyugada o que fue rechazada, le tocó pelear contra eso. Cuando tú a un joven le das una herramienta con la cual tiene que empezar una batalla dura de discriminación, te agrupan, te sectorizan, te toca pelear con eso y decirle al mundo, no, es que yo no soy así, el hecho de que a mí me guste el rock no quiere decir que yo sea El rock entonces también le permitió salir del yugo a las mujeres, a los adolescentes. Por supuesto, o sea, si lo asociamos eso, si asociamos la música al hecho carismático de una persona de tener que lidiar contra hegemonías o contra rechazos, sí, así es, la música te da carisma, te da identidad. Pero se dice también que el rock tiene en sus contenidos líricos mensajes subliminales. Sí. Como de violencia, de satanismo, de ocultismo, etc. ¿Qué es el mensaje subliminal? El mensaje sublime es aquel mensaje sugerido, interpretado, porque yo lo puedo interpretar para bien o para mal dependiendo de tu estructura mental. Claro. Entonces, yo no le puedo poner un mensaje subliminal simple a una persona muy analítica, muy carismática en ese sentido. Un mensaje subliminal le pasa desapercibido. ¿Y qué mensajes dentro del contenido lírico tiene el rock? Bueno, veamos. Siempre escuché que si ponías el disco al revés, había estas palabras o estas otras cosas, o el mensaje de violencia. Mira, desde que yo escucho este tipo de música, siempre hubo de todo tipo, desde rechazo a la injusticia, desde el Purple Haze que hablaba de una connotación, ¿qué te digo? Más ocultista. Sí, digamos, una cuestión ya volar y despegar. Como decía Nora, son experiencias que se dan alucinógenas, ¿no? Pero desde allí hasta rechazo social. Por ejemplo, yo recuerdo un disco que escuché que me marcó también, digamos, intelectualmente, parece mentira, pero fue el disco de Metallica, el disco Justice for All, y Justicia para Todos. Recuerdo que eso me volvió a mí, por así decirlo, un político en potencia, porque me enseñó a ver ciertas cosas que la masa reclama en cuanto a la justicia. Todas las letras de ese álbum las traduje, las estudié, las revisé, claro, y pude llegar a esa conclusión. Y la canción de Iron Maiden, por ejemplo, El número de la bestia y el número de Beast, 666. Bueno, ¿qué contenido? No fue el único grupo que manejó, pero mira, en la música siempre hay lo que es la parte artística y la parte parte ¿Pero eso tiene un contenido satánico? ¿O filosófico? Mira, tal vez si tocase yo un tema como ese, y esto tuviera una línea telefónica, empezarían las llamadas a tratar, es más, me esperarían afuera para incendiarme con leña verde. Pero es un tema comercial, o sea, es un tema más marquetero. O sea, claro. no debemos caer en ese juego, porque si para un muchacho de 15 años lo identifica como un tema comercial, ahora que un adulto esté discutiendo sobre si eso no es satanismo, satanismo hay en todos lados, incluso no solamente en la música. Lo satánico yo le denomino es a la falta de información. Eso es lo verdaderamente satánico, es jugar con el poder, es manipular, y eso no es correcto. Peace and love, amor y paz, ese es uno de los propósitos del rock también, Gustavo. Así es, justamente cuando sale el rock, Estados Unidos termina la guerra de Corea y comienza la guerra de Vietnam. En un momento de gran florecimiento económico y de política imperialista americana. Y también vino la crisis de los misiles a comienzos de la década de los 60 con Cuba y la Unión Soviética, repito, en plena Guerra Fría, que estuvo a punto de desencadenar
la Tercera Guerra Mundial, una guerra atómica nuclear, que quizás no estuviéramos aquí para contarlo, para analizarlo, pero te digo que la gente, la juventud en Estados Unidos, que era una juventud que los adultos querían que fuesen como ellos quisieran, despertó, reaccionó. Despertó, reaccionó y quiso tomar parte protagónica dentro de los destinos de la sociedad de esa época. Un país en guerra, la juventud enrolada para mandarlas a matar, a pelear, a matar o a morir a Corea, a Vietnam, al muro, etcétera, etcétera. Creo que reaccionó la gente reaccionó y reaccionó de una manera cultural y artística y filosófica. Cuando decía Nora que había muchos poetas, también había muchos científicos del internet, las grandes compañías de computadora, la Dell, ahora de Bill Gates, fueron rockeros, fueron gente que hizo, el mismo Bill Clinton fue un rockero, tanto presidente de Estados Unidos, todo el mundo está relacionado al rock, los científicos están relacionados al rock, la gente de la tecnología está relacionada al rock, porque es un género como que te despierta esto. Pero cuando uno está inmiscuido, involucrado en el rock, en la época en la que uno vivió, pienso que sociológicamente le cambia el comportamiento conductual. Esa fue la rebeldía de la juventud en esa época. Pero vamos al caso. Lo que pasa es que todo fue mediático. Porque no todos los rockeros experimentaron con la droga, por decir. Pero el rock se puede inducir a consumir drogas. Porque puso en peligro el sistema, el establishment estuvo en peligro de que una juventud se formara con otros principios, a los principios imperialistas de los Estados Unidos. Una juventud que comenzó a hablar de amor, de paz, de solidaridad, de equidad, de igualdad, de comuna. Eso puso en peligro la esencia de la sociedad americana y por eso fue el ataque mediático. Son satánicos, son degenerados, son sexo, alcohol, droga, rock and roll. ¿O acaso no hay un salsero que no tome un alcohol? Claro. No me explico. O sea, todos los drogadictos del mundo son rockeros. No puede ser. No, pero hay canciones, no Gustavo, son ni el 5%. Gustavo, pero hay canciones que sí tienen contenidos de violencia y contenidos satánicos. Pero que te pueden inducir a consumir drogas, a tener un comportamiento negativo, violento en la sociedad. Es parte de la reacción. Pero a ver, vamos a ver. O sea, de todo hay en la vida del Señor, gusta, como en el siglo del rock and roll también lo hay. City número 10. A mí me encanta el Iron Maiden, una gran canción. Pero claro. yo no soy satánico, ni soy alcohólico, como me estoy tomando un vino ahorita. Porque tienes un estado de madurez en este instante, pero en esa época no te pudo desestabilizar emocionalmente. No, pero te cuento que nunca perdí mi horizonte. Psicológicamente. Nunca perdí mi horizonte. Fui lo que fui, lo que quise ser. A mí, o sea, los adultos no me impusieron mi conducta. Gustavo, los mensajes subliminales son simplemente un misticismo. Para personas débiles puede hacer efecto. Bueno, vamos a hacer otro saludo. Débiles puede hacer efecto. Pero para personas que están bien direccionadas, bien concepcionadas, puede haber cualquier provocación, pero nada va a quitarle el camino. Otra cancioncita y sí, hagamos el saludo. Arquitecto, salud. Yo sé que su religión no se lo permite, pero salud.